Hola, soy Lisbeth Guerrero Cuan, consultora de SKL International y hoy vamos a hablar de cómo se planea un diálogo ciudadano. Para arrancar la planeación de un diálogo ciudadano debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales. El primero, el tema, y el segundo, el alcance del diálogo ciudadano, es decir, hasta dónde queremos que la ciudadanía participe en nuestro diálogo. Cuando una municipalidad dice queremos hacer un diálogo ciudadano, su primera pregunta suele ser, bueno, ¿en qué tema hacemos ese diálogo ciudadano? ¿Sobre qué le vamos a preguntar a la ciudadanía? Y no podemos hacer esta pregunta sobre cualquier tema de manera desordenada o sobre uno de los múltiples temas que tiene la municipalidad solamente por hacerlo, sino que la elección del tema debe ser una elección estratégica. Debemos pensar en qué tema realmente es importante que participe la ciudadanía y en realidad en qué tema su aporte va a ser valioso para la gestión pública del municipio. Las municipalidades suelen tomar muchas decisiones sobre diferentes temas, entonces es importante saber sobre qué vamos a hacer nuestro diálogo ciudadano. Para poder elegir bien ese tema vamos a tener en cuenta tres criterios fundamentales. El primer criterio es encontrar un tema que interese y afecte realmente a la ciudadanía. Los ciudadanos no quieren participar en diálogos sobre temas irrelevantes o temas que consideren que no son importantes para su cotidianidad. Una cosa es preguntarle a un ciudadano sobre cómo quiere mejorar un espacio público al que asiste todos los días, en el que está constantemente, que hace parte de su día a día, y otra cosa sería preguntarle, por ejemplo, de qué color quiere que sea la alfombra de la municipalidad. Seguramente ante un tema irrelevante no vamos a encontrar ni el interés de los ciudadanos para asistir, ni ese diálogo ciudadano va a aportar a nada dentro de la gestión pública. El segundo criterio, que es muy importante, es que la municipalidad verifique que tiene las competencias y los recursos para actuar en este tema. Como sabemos, hay unas decisiones de carácter nacional, hay unos temas sobre los cuales es el gobierno nacional quien tiene cosas por decir y hacer, pero hay unos temas que son de la municipalidad. Es en esos temas de la municipalidad en los que el gobierno realmente tiene competencia y recursos para hacer acciones en los que se debe hacer el diálogo ciudadano, porque seguramente nos van a salir de allí algunos compromisos que debemos cumplir y tenemos que saber que tenemos la posibilidad realmente de cumplir, que tenemos la posibilidad tanto porque nos corresponde esa decisión como porque tenemos recursos. Y cuando hablo de recursos también hablo del tiempo, que tenemos recursos económicos para implementar las acciones que salen del diálogo en ese tema, pero que también tenemos tiempo suficiente para implementar acciones en eso de lo que estamos hablando con los ciudadanos en nuestro diálogo. Entonces esa es la segunda condición para elegir un tema, que la municipalidad tenga competencias y recursos sobre este. El tercer criterio para elegir un tema es que la municipalidad esté dispuesta a dejarse influenciar en ese tema. Es decir, que le vamos a pedir a la ciudadanía su opinión, sus argumentos, dependiendo del alcance, vamos a pedirle algo a la ciudadanía sobre este tema. Estamos dispuestos a escucharla, pero estamos dispuestos a actuar con base en lo que ellos nos dijeron. Y no podemos llegar al diálogo ciudadano con una visión predeterminada sobre este tema, sino que llegamos con una pregunta y realmente estamos dispuestos a coger el insumo que nos da la ciudadanía para este tema. Si el tema sobre el que vamos a preguntar es un tema en el que como municipalidad decimos ya tenemos una visión o ya tenemos unos límites de acción o ya tomamos una decisión frente a este tema, es mejor no preguntarle a la ciudadanía, porque si no nos vamos a dejar influenciar por ella, lo que vamos a hacer es generarle una expectativa de que va a poder tener influencia en esa decisión y realmente no lo vamos a cumplir. Una de las cosas que es un reto en la participación ciudadana es el tema de las expectativas de la ciudadanía. Cuando abrimos un proceso de participación, inevitablemente estamos generando expectativas en la ciudadanía y eso es algo que el diálogo ciudadano quiere abordar haciendo o promoviendo una pregunta dentro de los servidores públicos que es ¿hasta dónde queremos que llegue la participación de la ciudadanía en este diálogo? A eso le denominamos alcance. Y para ver un poco mejor cómo funciona este tema del alcance, SKL propone la escalera de la participación. Esta escalera de la participación tiene como base la información, es decir, para todos los diálogos ciudadanos es necesario entregar una información a la ciudadanía sobre de qué se trata ese diálogo. Y tiene diferentes escalones. Uno es la consulta, otro es la deliberación, otro es la colaboración y otro es la codecisión.
Pero hay un aspecto clave en el tema de la escalera como modelo, y es que el hecho de que este modelo tenga forma de escalera no significa que el diálogo ciudadano sea mejor cuando su alcance se ubica en un escalón superior. Es decir, que entre más subimos en la escalera de participación, eso no significa que lo estamos haciendo mejor. A lo que hacemos referencia cuando hablamos de subir de escalón es a una mayor inversión de tiempo y de recursos y a una mayor profundidad en el relacionamiento con la ciudadanía. Entonces, como decía, no se trata de subir por subir y entre más subo en la escalera mejor estoy haciendo mi diálogo ciudadano, sino se trata de tener conciencia sobre los recursos que tiene la municipalidad para así poder decidir hasta dónde subo en mi alcance del diálogo ciudadano y qué tipo de profundidad o qué tipo de relacionamiento quiero tener con la ciudadanía en este tema para también así avanzar en la escalera. Vamos a ver de qué se trata cada alcance. El primer escalón que vemos es el escalón de consulta. Cuando se hace un diálogo ciudadano para consultar, usualmente tenemos unas opciones previamente definidas por la administración municipal y con el ejercicio vamos a conocer las preferencias que tiene la ciudadanía entre estas opciones que se les están entregando. El alcance que está en el escalón siguiente es deliberar. Allí lo que queremos conocer son los argumentos que tienen las personas sobre dos posiciones distintas y vamos a conocer ese intercambio de argumentos a través del ejercicio deliberativo. El siguiente alcance es colaborar y allí el propósito del diálogo ciudadano de colaboración es construir propuestas conjuntamente e implementar acciones conjuntamente con la ciudadanía. Aquí, como ven, ya hay un llamado a la acción y a la implementación conjunta de acciones entre gobierno y ciudadanía. Y el escalón más alto es el de codecisión, en el que hay una relación más profunda entre el gobierno y la ciudadanía e implica compartir la responsabilidad sobre una decisión. Como decía antes, subir en la escalera de la participación tiene que ver con los recursos y el tiempo y con la profundidad. Vamos a ver entonces cómo se diferencia esto en cada alcance. En la consulta, por ejemplo, podemos hacer una sola jornada de trabajo. Podemos hacer una consulta que consista en poner una urna con unas tarjetas que le están pidiendo a la ciudadanía que decida cuál es la mejor opción para eliminar la basura del parque, si poner botes de basura o hacer campañas educativas, y la ciudadanía puede marcar esto y ponerlo en una urna en una jornada. Ahí también, por ejemplo, no necesitamos una interacción directa entre los funcionarios y los ciudadanos. Entonces esto implica que no vamos a tener un funcionario que esté todo el tiempo ahí pendiente de la consulta, y eso en algún sentido pues es una inversión menor de tiempo, por ejemplo. Y también cuando tengamos los resultados de esta consulta, pues esto va a ser fácil de sistematizar, porque simplemente vamos a ver qué marcaron las personas entre estas dos opciones, y así vamos a tener un resultado de nuestro ejercicio de diálogo ciudadano. Entonces, lo que invertimos es eso, pero vamos a ver cómo a medida que subimos en la escalera de la participación, cada alcance implica una mayor inversión. Por ejemplo, en el caso de la deliberación, es muy probable que se requiera más de una jornada, porque estamos viendo un intercambio de argumentos. Entonces, si bien se puede hacer en una jornada si son los intercambios de argumentos entre dos grupos, pero si tenemos varios grupos con puntos de vista distintos, pues vamos a tener que hacer más de una jornada de trabajo. Además, en una deliberación se necesitan algunas habilidades para la facilitación por parte de los servidores públicos. No es fácil tener una jornada de deliberación si uno no tiene como alguna facilidad para poder llevar esa charla y que no haya enfrentamientos, y que en realidad el hecho de que existan diferentes puntos de vista sea algo constructivo para el diálogo ciudadano y no algo que termine enfrentando a los grupos que se encuentran dentro del diálogo. Requiere un tiempo moderado de planeación, porque no es lo mismo planear una consulta, que es algo que se puede hacer en menor tiempo, a planear todo un ejercicio deliberativo y a prepararse también como funcionario para llevar a cabo este ejercicio de deliberación. Y necesita una estrategia de sistematización, porque ya no es simplemente contar cuáles fueron los votos que se dieron, sino poder resumir cuáles eran las posturas de las personas en ese ejercicio y poder registrar cuáles fueron los cambios de posturas, de argumentos que se dieron en esa deliberación. Entonces, como ven, es un ejercicio que va ganando complejidad. Seguramente también la ciudadanía se sentirá mucho más involucrada, eso ya vamos a hablar un poco más de eso, pero es un ejercicio que en términos de inversión de tiempo y de recursos requiere un poco más. En el ejercicio colaborativo hay más la intención de construir consensos con la ciudadanía.
Entonces se necesitan ya no solo las habilidades para que la ciudadanía debata, sino para que además de todo ese debate se llegue a un consenso. En ese sentido también puede ser un proceso más largo y más de mediano plazo, porque no es fácil llegar a un consenso, sobre todo si estamos hablando de temas que pueden llegar a ser polémicos, y también es más difícil el proceso de sistematización en un ejercicio colaborativo. Además, en el ejercicio colaborativo la idea también es vincular en la mayoría de casos a la ciudadanía, a la implementación o a la colaboración, justamente como su nombre lo indica, en la implementación de acciones fruto del diálogo ciudadano. Y eso también implica mantener más a la ciudadanía motivada en un proceso que es un poco más largo. Entonces requiere muchísimo, es más dispendioso, requiere más inversión de tiempo, de estar atento a todo el proceso de diálogo, de sostenerlo en el mediano plazo. El último escalón de esta escalera de alcances para los procesos de diálogo ciudadano es la codecisión. Cuando hablamos de un proceso de codecisión, estamos hablando de un proceso de más largo aliento, porque uno no llega a codecidir en un día. Se trata de un proceso de varias etapas, se trata de un proceso en el que seguramente hemos tenido pequeños pasos en otros alcances, de pronto ya hemos hecho una consulta o una deliberación y al final vamos a tener una decisión consensuada en la que todos, tanto los ciudadanos como los servidores, van a tomar responsabilidad y van a implementarla conjuntamente. Acá se necesita un equipo de facilitación capacitado que pueda motivar a la ciudadanía a vincularse en un proceso que no va a durar una sola jornada, que facilite el intercambio de argumentos y experiencias, que ayude a generar consensos entre la ciudadanía, que involucre a la ciudadanía en acciones conjuntas, y se necesita una constante incorporación de aprendizajes, porque si queremos sostener esto en el mediano y largo plazo, pues se necesita estar involucrando los aprendizajes que vamos teniendo a lo largo del proceso. Entonces la codecisión, si bien es cierto que puede ser fácil o puede sonar bien decir que todo el tiempo estamos codecidiendo, co-creando, que es algo que decimos mucho, pues hay que realmente darnos cuenta que la codecisión implica una inversión en tiempo y en recursos que es alta y que solamente vamos a poder hacerlo cuando disponemos de este tiempo y estos recursos. Si tenemos que tomar una decisión en el muy corto plazo, seguramente no va a ser un ejercicio de codecisión lo que necesitemos, porque la codecisión implica un tiempo más largo. Entonces, lo importante de esta parte es ver cómo tenemos que tener esa conciencia del tiempo y los recursos que tenemos como municipalidad para saber en qué alcance ubicarnos en nuestro diálogo ciudadano. En el eje horizontal que está abajo de la escalera dice profundidad, porque también avanzar en la escalera de la participación o subir en la escalera de participación implica que vamos a obtener algo diferente de este ejercicio. Entonces, cuando hacemos una consulta, por ejemplo, que es el escalón que está justo arriba de informar y por el cual empezamos, lo que vamos a obtener es la opinión de la ciudadanía sobre opciones predeterminadas por la alcaldía. Era el ejemplo que ponía, tenemos una decisión que tomar, la alcaldía define las opciones y lo que vamos a saber es qué prioriza la ciudadanía teniendo en cuenta esas opciones. Pero en el ejercicio de deliberación podemos obtener algo más. Ya no vamos a tener solo la opinión de la ciudadanía y a saber cuál es su preferencia, sino que vamos a saber cuáles son los argumentos que sustentan esa preferencia, porque ya vamos a poder conocerlos y los van a poder intercambiar, entonces vamos a obtener un poco más. En el ejercicio colaborativo, además de las opiniones y los argumentos, se van a poder construir consensos para definir soluciones o para definir cómo abordar una problemática. Y la ciudadanía puede estar involucrada en la implementación. Entonces ahí, con ese involucramiento de la ciudadanía en la implementación, también obtenemos una mayor apropiación de la ciudadanía en la decisión que se está tomando. Y como decía, pues también vamos a obtener consensos, que era algo que no necesariamente obteníamos en la deliberación. En el ejercicio de codecisión vemos que se involucra a la ciudadanía en la construcción de consensos, se involucra a la ciudadanía también en la definición de soluciones,
Acá sí es imperativo que se involucre la ciudadanía en la implementación de acciones, pero también en la evaluación y los ajustes, y seguramente obtendremos que las decisiones que salen de un proceso de codecisión tengan algo más de sostenibilidad porque la ciudadanía está completamente involucrada en esas decisiones. Entonces hay un mayor nivel de compromiso y apropiación, pero no podemos olvidar que, como veníamos hablando antes, también eso implica una mayor inversión de tiempo y de recursos en el diálogo ciudadano. Seleccionar el alcance adecuado va a depender del propósito y de las condiciones que tenga la administración para adelantar el diálogo que se ha propuesto.